venganza de los electroalces pop. La serie de What If ahora nos lleva a no solo una historia de una película que ya conocíamos, sino a dar continuidad a algunas de las variantes que pudimos conocer en la temporada pasada de esta serie. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Y por eso en este video te traemos los 44 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto y quinto episodio de la serie de What If en su segunda temporada. ¿Qué pasaría si Iron Man se estrella con el Gran Maestro? ¿Y qué pasaría si la Capitana Marvel lucha contra Hydra Stomper? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! El cuarto episodio nos lleva a visitar un universo alterno de lo que pudo ocurrir en Thor Ragnarok y complementa más del pasado de Gamora, una de las Avengers multiversales que conocimos de la temporada pasada de What If. Y ahora nos llevan a una carrera de naves y que se parece bastante a lo que se ve en Mad Max o en la película del episodio 1 de Star Wars. Y como esta es la Gamora que formó parte de los Vengadores del multiverso, significa que este es el episodio que antes no pudieron terminar, y parte de la razón por la que decidieron expandir la serie y darnos una segunda temporada. Al comienzo del episodio nos damos cuenta que más que ahora es que será una historia de Tony Stark, y es curioso porque lo vemos como está una vez más a punto de sacrificarse por todo, algo que lo vimos haciendo al extremo en Avengers Endgame y que le cuesta la vida. Vamos, siendo sinceros, en What If hemos visto muchísimas muertes de Tony Stark. Aquí es curioso que se trate de una aventura de Tony Stark en el espacio, porque a lo largo de la primera saga existieron rumores de que Tony Stark se iba a terminar perdiendo en el espacio y que se uniría a los Guardianes de la Galaxia, cosa que no pasó. Pero este episodio de What If lo hace sentir como que es uno de los borradores de Marvel o algo que al final no llegó a suceder. Y esta es la manera en cómo Tony Stark, al caer por el agujero de gusano, termina frente al Gran Maestro, algo similar a lo que le ocurre a Thor al viajar al pasado por el Bifrost y llegando a Sakaar. Tanto en Thor Ragnarok como en este episodio, el Gran Maestro recuerda que son celebraciones por su cumpleaños. En serio, ¿cuántas veces cumple al año o es una gran coincidencia? Lo que parece que en esta ocasión es para convertirse en el gran campeón es que hay que ganar una carrera al estilo Nazca, o tal vez se parece más a las carreras de los gladiadores. Y si a estas alturas te lo estabas preguntando, quien hace la voz de Iron Man no se trata de Robert Downey Jr., pero se parece bastante. Se trata de un actor de doblaje que ya le ha dado vida al personaje en series animadas, Mick Wingert. En el público podemos ver que mucha gente está vestida como los Celestiales, pero no parecen ser ellos, sobre todo por el tamaño. Sabemos que este mundo de Sakaar está muy inspirado en los cómics de Jack Kirby de los Eternals, así que esta podría ser la razón de por qué se visten así. La armadura que porta Gamora es una que habíamos visto usar en el 2014 en los flashbacks de Guardianes de la Galaxia. A esta Gamora aún no le ha ocurrido toparse con los Guardianes de la Galaxia, que tiene mucho que ver con ella que decida dejar a Thanos y por fin alejarse de este camino, pero aquí aún la vemos defendiendo los planes de Thanos y su misión. Cuando Tony es encerrado con Gamora, menciona que no quiere jugar a ser el Dr. Moro de los Juegos del Hambre, una referencia a los libros y películas de este nombre, que curiosamente Tony en este momento se encuentra en el 2012, mismo año en el que se estrenó la primera película. Es curioso porque a pesar de que sería mucho más fácil solo huir, Tony Stark nos recuerda la clase de personaje que es, se queda para salvar el planeta y se queda para ayudar a Gamora para que vea otro camino. Porque es lo que un hombre hace. Para ayudarla a que vea otro camino, menciona cómo él no es su padre. Recordemos que Tony Stark no tuvo una buena relación con Howard Stark, porque fue un padre ausente, así que por eso el consejo de Tony adquiere más resonancia para que Gamora se dé cuenta de que no tiene que seguir a Thanos. Korg vuelve a hacer una referencia al juego de piedra, papel o tijera, porque menciona que el papel es su archienemigo porque está hecho de piedra. Y claro, al tener a Tony Stark lo íbamos a ver en un montaje para construir una nueva armadura, pero nos recuerdan que es un gran ingeniero y siempre tiene creatividad para construir nuevas armaduras. Korg se burla de la secuencia cuando los héroes caminan en cámara lenta, es algo que hemos visto en varias películas de Marvel que lo hacen, así que es gracioso que sean conscientes de ello.
Gamora y Tony Stark no son personajes que hayan cruzado mucho sus caminos, de hecho no los vimos interactuar pues casi nada, y ahora con este episodio nos recuerdan que tienen más en común y solo gracias a What If es que los podemos ver compartir una aventura. Para el episodio 5 centrado en la Capitana Carter nos dan un vistazo a la relación cercana que tiene con Black Widow. Recordemos que ahora Peggy Carter es quien en esta realidad tuvo una vida más larga como Steve Rogers y nos dejan verla cómo es ahora su interacción. La escena de donde fue tomada Peggy por Uatu para unirse a los Guardianes del Multiverso es en esta misma que vemos ahora, donde se ve que Peggy y Natasha están en el barco y encuentran a Steve. Uatu regresa y nos comenta que no hace secuelas. Curioso porque la segunda temporada es una secuela, pero es que no frecuentemente repetimos la historia del mismo universo, pero parece que tiene que ver con que este se trate de Peggy Carter, la capitana de los Guardianes del Multiverso. Natasha y Peggy pelean con Hydra Stomper y lo llaman Robocop, y le dice que deberían de ver esta película porque claro, ahora Steve Rogers se parece más a un Robocop, y esto se relaciona mucho a la lista que tenía Steve Rogers de todo lo que tenía que ver para ponerse al día con todo lo que se perdió en los últimos 60 años. Hay muchas similitudes con el Hydra Stomper, porque es un experimento de los rusos como le ocurrió a Bucky al convertirse en el soldado del invierno. Las escenas de acción del episodio se parecen a como las veíamos en las películas del Capitán América, que en determinado momento se ven en cámara lenta para dar más emoción al momento. Y la Red Room controla al Hydra Stomper como antes Rusia controlaba al Winter Soldier. La trama es muy similar. Stomper es el asesino más grande del mundo y Peggy quiere salvar a su amigo e interés amoroso a toda costa como Steve con Bucky. Cuando Peggy confronta a Fury por no saber la información de Steve, es igual como cuando Steve Rogers confronta a Fury en El Soldado del Invierno por desconocer qué le había pasado a su amigo. De hecho, hay muchísimo de esta historia que se parece a esta película del Soldado del Invierno. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como Bucky no es más el Soldado del Invierno, ahora lo vemos como el secretario de Estado, y ahora que lo vemos defendiendo la seguridad lejos de lo que antes era, porque era un villano. De hecho su personaje, o mejor dicho su cargo, es algo que vemos con Alexander Pierce, el villano de Capitán América 2. Y se habla de Sokovia y por supuesto no debemos dejar de pensar en los gemelos Maximoff y en los eventos de la era de Ultron. Bucky se interpone para que no maten a Steve y menciona que Steve sería lo suficientemente estúpido para ponerse en el mismo riesgo por él, cosa que sabemos que es totalmente cierto por todo lo que hizo Steve Rogers para rescatar al Soldado del Invierno, tanto en su segunda como en su tercera película. Cuando Steve y Peggy caen y son salvados por Natasha, esta escena nos recuerda a lo que le ocurre a Rhodey en Capitán América Civil War. Lo malo es que para War Machine no llega nadie a rescatarlo. ¿Es porque soy negro? Cuando salvan a Steve y lo llevan con el Stomper a Escocia, Peggy le dice a Natasha que el mejor escenario es que termine congelado en carbonita en una cárcel. Y ahí es donde Natasha se da cuenta que así pasa sus sábados en la noche Peggy, viendo Star Wars, porque eso de estar congelado en carbonita es una referencia a lo que le ocurre a Han Solo. Y es curioso que Peggy no quiera llamar a Tony Stark y Bruce Banner para que jueguen a los científicos con Steve. Sabemos que son grandes científicos e ingenieros, pero no todo les ha salido bien porque al final ellos terminaron desarrollando a Ultron. Y en esta línea del tiempo parece que Natasha ya mató al líder de la Red Room, algo que no vemos en la línea del MCU hasta su película que es después de los eventos de Civil War. Cuando van al pueblo sokoviano, Peggy y Natasha en el avión hablan de John Mellencamp, explicando que Clint le enseñó todo sobre el rock. La referencia es hacia un cantante de rock famoso de los años 70s-80s que hizo canciones como Jack y Diane o Hearts So Good. Steve y Peggy se dan un beso casi en el pueblo de Sokovia, que imita un pueblo americano de los años 50 como si fuera una referencia final a Endgame, solo que no se dan el beso porque pues los atacan. La jefa del Red Room es Rachel Weisz, o sea Melina, la madre adoptiva de Natasha que es Malaki. Claro que es una referencia a los eventos de la película de Black Widow cuando la conocimos más de su pasado. Y parece que en este universo también se hizo un musical basado en la Capitana Carter, tal como ocurrió con el Capitán América que vimos a lo largo de la serie de Hawkeye. Y destruyen la Red Room y Peggy tiene esperanzas de que Steve Rogers esté vivo, pero parece que en esta secuela pues las cosas se salen de control. La historia de Peggy parece que da un lugar para darnos una tercera temporada, porque Peggy termina en una realidad con Nick Fury mago y con una Wanda Merlin. Así vienen los créditos que la sacan de su realidad para tratar de salvar al mundo. Y el hecho de que tengamos a El Watcher que es tomado por sorpresa es seguramente una referencia a cómo el multiverso ha estado cambiando, algo que sabemos que ha estado ocurriendo en las películas y en las series del MCU. Si esta serie animada es parte de todo el multiverso, tendría que verse reflejado todos estos cambios. Y algo que no nos queda claro es cómo le hizo Wanda
Wanda para llevar a Peggy a su universo, porque principalmente ese era el problema de la Wanda del universo cinematográfico de Marvel, porque tuvo que consultar el Darkhold para poder intentar buscar a sus hijos. Solo podía entrar a otra realidad al poseer a sus variantes, pero para físicamente saltar de realidad en realidad necesitaba a América Chávez. No estoy seguro de que también Flash, nieve, Flash. Y el universo donde llega Peggy es uno de los cómics de la época medieval, por la manera en que Nick habla de proteger a su reina y nos deja claro que aquí se encuentran. Y bueno, estos fueron los 44 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto y del quinto episodio de la serie de What If, pero de igual manera si te interesa conocer todos los datos y curiosidades del capítulo 2 y el capítulo 3, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.